de gobierno, en cuanto a la forma en la que nos organizamos, la forma en que elegimos a nuestros presidentes y las leyes y tratados internacionales que suscribimos. Esta vez quiero platicarles acerca de la Política Nacional de Igualdad de Género. Estas políticas que realiza el Estado son encaminadas a mejorar las condiciones que se encuentran en los estados. Vamos a hablar y estudiar específicamente el Decreto Supremo 88-2019 y el Decreto Supremo, en el cual vamos a hacer un estudio minucioso de cómo se implementó esta política, qué metodología se usa, qué tenemos que tomar en cuenta, es decir, cómo se construye una política de género. Y también tenemos que ver algunos conceptos importantes para la... Ay, a ver. Deje de ver, creo que no estoy compartiendo la página que quiero. Deme un segundito. Se me fue a la 21 de golpe. Ahora sí. Listo. Qué bueno que ya cada vez se están conectando más. Eso hace un poquito más dinámica la clase. Me presento, mi nombre es Merly Martínez Hernández. Está mi correo electrónico por cualquier duda, pregunta, seguimiento que quieran hacer. Y en el caso de que quieran alguna información adicional, es un gusto para mí saludarlos. Bienvenido Jorge Casas, Benito, muchas gracias. Y reiterando, el tema que vamos a tratar hoy es el Plan Nacional para la Igualdad de Género. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema, vamos a ver diferentes tópicos que se emplearon para al final realizarlos, ¿no? Son los antecedentes. Quiero plantear primeramente que la igualdad es una orden que deben de seguir todas las autoridades y el Estado, y se encuentra contemplado en nuestra Carta Magna o en nuestro ordenamiento que regula a nuestro Estado como documento principal, ¿no? De una democracia, que es la Constitución. En el caso de la Constitución Política del Perú, en su artículo 2, refiere que toda la persona tiene igualdad ante la ley, disponiendo que nadie puede ser discriminado por ninguna categoría. Categorías como el origen, la raza, el sexo, el idioma, la religión, la opinión, la condición económica o de cualquier otra índole. Plantando esa base, es una orden constitucional que se debe llevar a cabo. Ahora entonces, hagamos un análisis del Perú. Como antecedente, el Perú ha ido avanzando progresivamente y ha tenido un crecimiento económico, brindando mejores condiciones económicas, mejores condiciones de infraestructura, nuevos programas, suscribe nuevos tratados internacionales, crea nuevas leyes, nuevos decretos, y todo este crecimiento, a pesar de ser progresivo, ha ido en discordancia con lo que es la desigualdad entre hombres y mujeres, ya que esta sigue en aumento y no se ha mermado esta desigualdad que ha permeado el mundo desde hace mucho tiempo. Por lo cual, los estados han estipulado que es urgente que este desafío se sobrepase para que haya un desarrollo sostenible, ya que esta desigualdad entre hombres y mujeres no permite el progreso del Estado, por lo cual no solo le infiere o le causa un agravio a las personas de manera particular, no. Estas desigualdades que se dan desde el seno de la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, en el deporte, en los puestos públicos, crea brechas de género. Estas brechas de género van
en desigualdad porque pues se generaron ciertos estereotipos en los que, por ejemplo, en la vida activa económica de los países, pues anteriormente las mujeres se dedicaban más al cuidado del hogar, a la casa, a la reproducción, y los hombres eran las personas destinadas a salir a buscar el pan y por lo tanto fueron quienes ocuparon los puestos, por ejemplo, en la monarquía solo el hijo varón era rey, ¿no? Que era el que podía mandar. En algunas civilizaciones la mujer no podía controlar su patrimonio, solo lo podría hacer a través de su esposo o a través de su padre, ¿no? Otras, entre otras restricciones que han hecho que pues que la mujer salga a la vida política, económica y social del país, ha creado una brecha, ¿no? Porque estamos en condiciones de desigualdad, porque el mundo fuera de la casa fue creado para hombres, ¿no? Y sucedieron eventos históricos que hicieron que las mujeres salieran de sus casas, saliéramos, porque en principio fue la guerra. Durante la guerra, las mujeres tuvieron que ir a las maquilas, tuvieron que hacer trabajos que no eran convencionales para las mujeres a trabajos convencionales para hombres. Y entonces surgió lo que es un crecimiento de la discriminación y la desigualdad. Por lo tanto, el Estado está preocupado en crear políticas públicas con un enfoque multisectorial, es decir, que va enfocado a diferentes grupos de población, con diferentes objetivos, con diferentes actividades, con diferentes economías, y tenga un enfoque, como dije, multisectorial y de género. Toda vez que la mayoría de los pobladores pues son mujeres. El 50.8% de personas en el Perú son mujeres. Por lo cual, las organizaciones internacionales han hecho ver a los estados a través de evaluaciones, de sentencias, cómo se encuentra la realidad en cuestiones de género. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, refiere que Perú continúa siendo un país profundamente desigual y dividido a pesar de su relativa estabilidad económica y política. Además, ha establecido e indicado como un indicador que existe una grave pobreza y una desigualdad de género en situaciones étnicas culturales, especialmente en lugares de la sierra y de la selva del Perú. Por lo cual, es necesario y urgente que se establezca una política nacional de igualdad de género que tenga por objetivo disminuir paulatinamente estas brechas de género que han sido resultado de nuestro contexto social, de nuestro paradigma, de la forma que nos han educado, de la forma que se ha desarrollado la civilización. Dentro de la Política Nacional de Igualdad de Género tenemos varios rubros. Uno, que tenemos que actuar contra la discriminación estructural que hay contra las mujeres. Hay una discriminación estructural porque esta discriminación se transmite de generación en generación y se encuentra tanto en nuestros juzgadores, en nuestras aulas, en nuestras casas, en los salones de clases, ¿no? En los congresos. Por ejemplo, en mi país aún no hay una mujer que sea presidenta. Aún todavía estamos en algunos peldaños atrás, ya hay secretaria, ministros de la Suprema, juez. Por lo cual, esta discriminación estructural debe de estudiarse de diferentes rubros. Primero, dentro del Plan Nacional, se debe de estipular que es un problema central en el país. Es un problema central en el país, por lo cual genera graves desigualdades. Estas desigualdades limitan el ejercicio de los derechos y las oportunidades. Derechos como a igualdad de salario, a igualdad de tiempo, igualdad de licencias de maternidad, de paternidad, a igualdad de tiempos de descanso, a igualdad de oportunidades, a que haya una paridad de género en el Congreso,
es decir, el mismo número de mujeres y el mismo número de hombres en la toma de decisiones importantes de un país. Y esta discriminación, los organismos internacionales han detectado a través de las sentencias que se reproducen y se transmiten de generación en generación, por lo cual es un problema cultural. Y tenemos que modificarlo, empezando accediendo a esta información, educándonos y así transmitir esta información a las demás generaciones y a las personas a nuestro alrededor. También, esta política nacional de igualdad de género atiende a que son obligaciones del Estado, porque si no las cumple, podemos hacerlas cumplir. Y esta obligación se hila con la Recomendación General número 28 del Comité de la CEDAW que hizo en el año 2010. En específico, en el rubro de género, se encontraron que se distribuyen facultades y derechos a favor del hombre y en menoscabo de la mujer. Es decir, se le brindan mejores oportunidades al hombre y esas mejores oportunidades aplastan las oportunidades de las mujeres. Por lo cual es importante medir las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y del hombre. Hay que identificar, ¿no? Hay que ver cuál es el significado social y cultural que la sociedad le atribuye a esas diferencias biológicas. Por ejemplo, cuando eres niña, te dicen tú tienes que jugar a la muñeca, que jugar a la Barbie, tu niño tienes que jugar al fútbol, al cochecito. Entonces, esas diferencias biológicas nos atribuyen socialmente ciertos comportamientos. Y esas actitudes también se derivan en relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres, es decir, en el control del poder. ¿Quién es el que manda? Y normalmente esas relaciones jerárquicas a la mujer se le ha puesto en el peldaño de abajo. Por lo cual, la política general del gobierno al año 2021 tiene como el lineamiento 4.6 que se debe de promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres. Y esta debe ser a través de que se garantice la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia, porque las mujeres no solo son las adultas, sino también las niñas y las adolescentes, las mujeres en todas sus etapas. Lograr esto pues es como un poco utópico porque pues están tratando de romper como muchos mmm, tabús, muchas ideas que tenemos pues en nuestro seno, que tenemos el chip ya enfocado, entonces es una tarea complicada. Y por recomendación de los institutos internacionales, se hacen planeaciones a futuro, por lo cual ahí existe un plan preimagen futuro al Perú del 2030, en el cual hacen una serie de planes o ejes de acción, actividades, recursos económicos, capacitaciones, para que se crea una agenda 2030, que es la meta, en el que se pueda alcanzar un desarrollo sostenible, y esta es por la Organización de las Naciones Unidas. Hay diferentes objetivos en desarrollo sostenible al año 2030 propuesto por la ONU. Existen 17 rubros. El que vamos a analizar en este momento es en específico el de la igualdad de género. Para saber un poquito más acerca de ver esta dinámica en cómo pretendo poder pasarles un pequeño videíto. Espero que se escuche el audio para que conozcamos también otras fuentes, escuchemos otras voces y podamos estar pues más a la paz de las fuentes que nos brindan esta información. No sé si aquí todas las personas que nos encontramos son abogados o habrán de algunas otras carreras. Eso es muy importante. Hay que saber qué lenguaje vamos a usar para ver cuáles son las áreas que más nos interesan, a ver si todos participamos diciendo su profesión, por favor, mientras intento pasar el video para que yo pueda medir más o menos la información que pudiera parecerles más
más importante, ¿no? Abogado, muy bien, Marco Vega. Voy a intentar ver si reproduce el video. Sí, doctora. En principio el evento está dirigido a abogados y abogadas, así como también para estudiantes de derecho o estudiantes de posgrado. Y en el caso de que alguno de los participantes quisiera compartir su experiencia, puede levantar la mano y así le habilitamos el audio para que pueda participar. Muchísimas gracias. Bueno, pues este es el link. Es una página, me da mucho gusto. Muchas veces me he encontrado con muchos cursos en los que tengo trabajadores sociales, tengo policías, entonces pues ahí es como que tenemos que adecuar el lenguaje, ¿no? Yo también soy abogada, entonces estoy viendo que la mayoría de la participación somos abogados. Eso ayuda a hacerlo un poquito más fácil. Voy a intentar poner el audio en mi celular. ¿Ven la pantalla donde está el video? Sí, doctora. Ok, voy a poner pausa para... Y creo que sí está compartiendo el volumen, solo levántele un poquito más. Ah, excelente. Ya, bien, se escucha el audio, pero está un poco bajito. Hablan en inglés, así que está subtitulado. Voy a ver si puedo ampliar el audio con mi celular, porque así le echo en otros, a ver si no hace un poco de interferencia. Sí, Creo que escuchen las palabras. Dígame. el que sí se pueden ver los subtítulos, entonces normal ¿Sí? estaría bien. Ah, perfecto. Ok. Chequemos este. Early data indicates that the mortality rates from COVID-19 may be higher than that. But the pandemic is having devastating social and economic consequences for women and girls. Today, we are launching a report that shows how COVID-19 could reverse the limited progress that has been made on gender equality and women's rights, and recommends ways to put women's leadership and contributions at the heart of resilience and recovery. Nearly 60% of women around the world work in the informal economy, earning less, saving less, and at greater risk of falling into poverty. As markets fall and businesses close, millions of women's jobs have disappeared. At the same time, as they are losing paid employment, women's unpaid care work has increased exponentially as a result of school closures and increased needs of older people. These currents are combining as never before women's rights and deny women's opportunities. Progress lost in years to decay. Teenage girls out of school may never return. I urge governments to put women and girls at the center of their efforts to recover from COVID-19. That starts with women as leaders, with equal representation and decision. Measures to protect and stimulate the economy, from cash transfers to credits and loans, must be targeted and quick. Social safety nets must be expanded. Unpaid care work must be recognized and valued as a vital contribution to the economy. The pandemic has also led to a horrifying increase in violence against women. Nearly 1 in 5 women worldwide has experienced violence in the past year. Many of these women are now trapped at home with their abusers, struggling to access services that are suffering from cuts and restrictions. This was the basis for my appeal to governments earlier this week to take urgent steps to protect women and expand support services. COVID-19 is not only challenging global health systems, but testing our common humanity. Gender equality and women's rights are essential to cutting through this pandemic together, to recovering faster, and to building a better future for everyone. Listo. ¿Qué les pareció? Nos damos cuenta cómo la realidad no es solo en su país y en mi país. Es una situación que está permeando todas las latitudes, ¿no? Tenemos brechas debidas al género.
y los avances que teníamos se fueron para abajo, porque ha aumentado la violencia, porque hay más gente desempleada, porque las empresas cerraron, porque se disminuyeron programas, se disminuyeron apoyos, y entonces tenemos que ver cómo vamos a sobrevivir a estas vicisitudes que ahora el nuevo reto que fue la pandemia nos ha dejado. Me da gusto leer que existen, que también tenemos conectada psicólogo, trabajadora social, excelente, y en su mayoría abogados. Bienvenidos. Siempre he pensado que la defensa de los derechos humanos se tiene que resolver de manera holística para que de todas las áreas o lentes podamos visibilizar, porque el trabajo social puede medir el impacto de las violaciones en la vida de las personas. Por ejemplo, si le haces el estudio socioeconómico a una persona antes del hecho victimizante a posterior, es una forma de medir. Y pues las valoraciones psicológicas son primordiales para la violencia, porque a todas nos afecta igual y no todas salimos igual. Por lo cual, existe una base legal. Si hay alguien que quiere decir un comentario o participar, levante la mano y con mucho gusto, ¿sale? Puede interrumpirme sin ningún problema. Existe una base legal que ordena este plan de acción. Existe un plan de acción porque el Estado se vio obligado a través de esta suscripción de tratados internacionales y está nutrido nuestro corpus juris, el cuerpo que mantiene, por normas nacionales, por normas e instrumentos nacionales y otro tipo de resoluciones o normatividades. Por ejemplo, tenemos en las normas nacionales normas que reconocen y desarrollan el contenido al derecho a la igualdad y a la no discriminación. Está la Constitución del Perú en el artículo 2, como lo vimos en la primera diapositiva, y tenemos otras normas como la ley número 28983, que es la ley que regula la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y cuando hablamos de normas que prohíben la discriminación en diversos ámbitos, también normas nacionales del Perú en específico, tenemos diversas normas. Tenemos la ley número 26772, en las cuales disponen que las ofertas de empleo y acceso a medios de información educativa no pueden contener requisitos que constituyan una discriminación. Por ejemplo, solo hombres, solo jóvenes, solo de esta clase económica, ¿no? Anulación o alteración de igualdad de oportunidades de trato. También está la regla número 3079 que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Además del decreto legislativo 635, en el que aprueba que el Código Penal agrega en su artículo 323 el delito de discriminación y precisa, que algo que me parece muy atinado, las conductas que consideran actos discriminatorios contra las trabajadoras sociales. Y existen además, dentro de estas normas nacionales, las normas que prohíben la violencia contra la mujer. Estas son muchísimas. Me he percatado que el hacer normas y leyes y decretos es algo que tenemos en común, tenemos muchas leyes, nuestro sistema codificado creo que ya no necesita más leyes, sino aplicar las leyes que ya se encuentran, porque es tremendo el número de leyes con las que contamos. Por ejemplo, en las normas que prohíben, y no porque sea un gran número, sino porque no existe una concordancia entre el número de leyes que cada vez son más y no disminuye la violencia a la mujer, sino va en aumento. Como escuchamos en el video, existen diferentes factores. Vamos a mencionar algunas. La ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. La ley 29944, que es la ley de reforma magisterial, que norma los procesos administrativos contra personal educativo reportado por violencia sexual hacia estudiantes. La ley número 30314, que previene y sanciona el acoso sexual en espacios públicos.
la ley 3036-6 que previene, sanciona y erradica la violencia contra la mujer y en los integrantes del grupo familiar, la ley 3043 que prohíbe el uso del castigo físico humillante contra niñas, niños y adolescentes, el decreto legislativo 1408 que va encaminado a fortalecer las familias y previene la violencia, el decreto 1410 en el que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual, difusión de imágenes, materiales individuales o audios con un contenido sexual al Código Penal y modifica el procedimiento de sanción a hostigamiento sexual porque los índices de acceso a la justicia en estos delitos es muy bajo. Todos tenemos así claros ejemplos de que existen varias leyes que promueven la no violencia contra la mujer y en sus diferentes aspectos. También existen normas dentro de este orden legal, normas que establecen las medidas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres. Está la Ley Orgánica de Elecciones, que está en su artículo 116, la Ley de Elecciones Municipales en su artículo 10, la elección regional en el artículo 12 y la Ley de Organizaciones Políticas en el artículo 26. Dense cuenta cómo en diferentes actividades administrativas propias del Estado se tienen que permear de estas cuotas de igualdad de género. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay un desequilibrio. Además, tenemos algunas otras leyes tales como la ley número 298696, que es una ley que hace la implementación de lactarios a las instituciones del sector público y del sector privado, promoviendo así la lactancia materna. Está la ley número 30367, que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolonga su periodo de descanso. Además, está la ley número 30807, que concede el derecho de licencia por paternidad. Eso a mí me parece maravilloso. ¿Alguien de aquí ha usado la licencia de paternidad? Me gustaría saber. A los trabajadores de la actividad pública y privada, o que conozcan a alguien. Además, se encuentra el Decreto Supremo, que dispone la implementación y funcionamiento de servicios al ciudadano diurno de las cunas o guaguaguasis nacional de las entidades de la administración pública. Estas normas son encaminadas a establecer medidas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres. Dense cuenta cómo en algunos aspectos ya está dotando de participación masculina, ¿no? En la lactancia, en los cuidados de los niños, y esto hace que haya mayor igualdad y mayor participación del hombre en las actividades que eran del hogar y a la mujer en las actividades que eran del hombre. Entonces, logrando así, con estos planes, tratar de no tener esta brecha de género. Además, tenemos normas que introducen consideraciones de género en las políticas e intervenciones estatales, tales como la ley que incluye el trabajo no remunerado en las cuentas nacionales, el trabajo no remunerado, como puede ser el de las amas de casa, la ley que establece los derechos de las personas usuarias al servicio de salud, porque la Corte Interamericana ha dicho que es un derecho humano el tener el acceso a los servicios de salud más altos. La ley de organización de funciones del Ministerio Público y poblaciones vulnerables, de estos grupos vulnerables de la mujer, un decreto supremo que apruebe una política nacional para la transversalización del enfoque intercultural, en donde, como menciono, están todos los sectores económicos, y todos los lugares y todas las mujeres de todas las edades. Está el decreto que dispone la creación de un mecanismo para la igualdad de género en las entidades del gobierno nacional y de los gobiernos regionales, y un decreto que ordena la realización de un diagnóstico de la desigualdad salarial en el Estado. Porque, por ejemplo, en algunos países, con los mismos puestos, el mismo horario, el mismo patrón, se gana menos por ser mujer. Actualmente, por ejemplo, un grupo de futbolistas profesionales, mujeres, lograron ganar el mismo salario
que los hombres de primera división, quienes de puro dato curioso, no habían obtenido los mismos resultados que las mujeres en el desempeño del fútbol. Entonces, a pesar de que los resultados no eran una medida para pagarles más o menos, pues aún así daban más resultados y ganaban menos. Por lo cual, vamos a aterrizar todas estas ideas porque estos planes y estas estrategias son consecuencia de que Perú suscribió diversos tratados internacionales y ha formado parte de organismos internacionales, por lo cual de manera progresiva se han estado permeando nuestras leyes y debemos de tener como pauta de partida o como para tomar una muestra las normas internacionales. Hay diferentes sistemas internacionales de derechos humanos, en los cuales pueden ser parte únicamente los países. Los países que voluntariamente quieran suscribir estos tratados internacionales y formar parte de estos organismos internacionales se encuentran generalmente en dos, el ámbito universal, que es el sistema ONU, y el sistema interamericano, que está integrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la OEA, que es en el que se encuentran 34 países integrados, entre los cuales está Perú y México. Dentro de estos organismos, a pesar de ser de diferentes instituciones, forman lo que se conoce como el Corpus Juris Internacional, que son las normas que se regulan fuera de nuestros países. Dentro del ámbito universal tenemos el CEDAW, que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación a la mujer. Sin embargo, está en sus siglas en inglés y funda en su artículo 1 y 2. Además, Perú suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y enfatiza que en relación a la igualdad de género encontramos su fundamento en el artículo 2 y 3. En el sistema interamericano tenemos la Convención de Belén do Pará. En su artículo 1 hacemos referencia y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos estos tratados suscritos por nuestro país. De estos tratados internacionales vamos a sacar nuestras ideas principales. Las ideas principales que quiero sacar y que quiero que sean con las que nos vayamos en clase es que los estados tienen prohibido la discriminación contra las mujeres en todas sus formas. Además, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para modificar los patrones socioculturales de la conducta de hombres y mujeres. Además, se deben de eliminar los prejuicios. ¿Cuáles son los prejuicios? Cuando nosotros tenemos una idea antes de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, antes no se permitía trabajar a las mujeres, ahora no tampoco se permite a los homosexuales, el aborto, ¿no? Son situaciones que han pasado de prejuicios a problemas que requieren una atención especial. Porque no podemos basar la justicia o el acceso a la justicia o que haya una sentencia que resuelva pegado a estos prejuicios. Por lo cual se reitera que es un deber de los estados respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos sin ninguna forma de discriminación. Este debe de adoptar disposiciones de derecho interno. Dense cuenta que aquí los organismos internacionales no únicamente están ahí para poder fundar, sino que obliga a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Porque no solo debe de conocerlos, sino además debe de adoptar disposiciones de derecho interno, o sea, lo está obligando a legislar, a fin de que haga efectivo estos derechos y obligaciones, los cuales suscribió de manera voluntaria. No existen medidas de apremio para hacer cumplir las sentencias internacionales, como normalmente en los procedimientos civiles, mercantiles, familiares, penales, administrativos, tributarios, agrarios. No, ahí no existen medidas de apremio. Existen algunas mecanismos como los jueces in loco que van a hacer las observaciones y dan cierto seguimiento, pero todo siempre es voluntario. Hay una frase en latín que explica esta obligación y se denomina pacta sunt servanda. Los
Ay, perdón, los pactos están hechos para cumplirse. Ahora, tenemos otro tipo de instrumentos internacionales que también no conforman parte de la OEA ni de la CEDAW, del Sistema Regional ONU, pero que también son parteaguas y que dieron pie a diferentes organismos internacionales. Por ejemplo, el programa de acción eh, de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrado en 1993, el programa de acción de la Conferencia de Población y Desarrollo en 1994, la declaración y la plataforma de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995 y en el 2015 el informe de la Conferencia de Beijing, en las cuales también se tomaron estos temas. Mi parte favorita siempre es la práctica. Soy abogada litigante y el litigio me apasiona y creo que los problemas que se resuelven en los juzgados son problemas que les suceden a muchas personas. Y cuando se crea la norma se crea aislada del problema. Entonces nuestro sistema codificado primero dijo, aquí están todas las respuestas, todas las soluciones, ahora encuádralas al problema. Cuando la realidad no es así. En derecho, cada caso tiene sus peculiaridades. Entonces, lo correcto es que la realidad debe adecuar a la norma. Ya entrando al estudio del fondo del asunto, de un problema en particular, se da una respuesta en particular y para mí esas son las directrices más atinadas. Estas directrices se les denominan sentencias y las jurisprudencias, estas tienen el rango de jurisprudencia, que quiere decir que son criterios obligatorios para nuestras autoridades y son todas las sentencias que resuelve la Corte Interamericana. Todas las que resuelve la Corte Interamericana y las que no llegan a la Corte y se van con una solución amistosa o que hacen caso a recomendaciones por la Comisión Interamericana también son obligatorias. Entonces tenemos las jurisprudencias y las opiniones consultivas, porque vamos a ver que los organismos internacionales tienen dos funciones, la de juzgar y la consultiva, ¿no? La contenciosa y la consultiva, ¿no? Cuando se denuncia una violación de derechos humanos a un peruano, nos vamos a la corte. Y cuando las autoridades tienen dudas sobre algún tema en específico, entonces nos vamos a las opiniones consultivas. Quise detallar algunos párrafos que establecen ciertos principios que deben de tomarse en cuenta para el establecimiento de estos planes. El caso Atala Rifo y Niñas versus Chile es un caso muy interesante que versa sobre la guardia y custodia de menores. A mí me pareció impresionante cómo un caso de guardia y custodia puede pasar a un organismo internacional, porque pues antes se decía que los problemas entre particulares eran particulares y ahí se quedaban. Pero sin embargo, Atala Rifo es una juez de Chile a la cual por su homosexualidad se le determinó que sus hijas podrían tener algún problema en su desarrollo y se le quitó la tuición. Y el error o la violación fue que las sentencias que fundaron la negativa de la guardia y custodia de sus niñas estaban permeadas por prejuicios, por lo que no pueden haber resoluciones judiciales que estén ajustadas a derechos que utilicen estos prejuicios. Y este caso nos estableció dentro de los párrafos de su sentencia que todas las autoridades, todos los estados que conforman parte, tienen que establecer que la igualdad y no discriminación constituye un principio fundamental y que todo tratamiento que puede ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados es incompatible con la Convención. Por eso, todas estas categorías sospechosas que se dieron en el caso de Rifo no pueden ser parte del derecho, no pueden ser parte de las sentencias, no pueden ser parte de un plan nacional que promueva la igualdad entre hombre y mujer. Además está el caso de la masacre de Mapirian versus Colombia, en el cual establece que debe haber una interpretación progresiva, es decir, no puede haber un retroceso.
¿no? Si ya dijimos que las mujeres deben ser iguales, bueno, no podemos prohibir que se divorcien. Si dijimos que las mujeres pueden salir a trabajar, no podemos no incapacitarlas durante su trabajo. Entonces, tiene que haber una interpretación progresiva y no regresiva ni restrictiva. Uno de los casos de mi país que dieron gran revuelo, quiero decir que casi todas las sentencias, una, dos, tres sentencias que ha emitido la Corte Interamericana contra mi país han sido por violación en cuestiones de género. El caso Gonzo Goladeras Campo El Gonero versus México es un caso donde encontraron muertas a tres mujeres, dos de ellas eran menores de edad, quienes habían sido reportadas por sus familiares y a las que no se les levantó la denuncia porque estaba la regla de las 72 horas para poder iniciar a buscar y las autoridades las trataron con desdén, diciendo cosas atañes a las mujeres como, pues, ¿para qué están trabajando? Deberían estar en su casa, deberían estar, si están perdidas es su culpa, si no están, están con el novio. Y entonces, imagínense llegar a denunciar la desaparición de un familiar y que todavía te ataquen, ¿no? Diciendo comentarios lascivos en cuanto a que las personas desaparecidas son las responsables de que se encuentren privadas de su libertad. Bueno, las encontraron muertas y esos cuerpos los encontraron en un campo algodonero, por eso llevan ese nombre. De esa sentencia se determina que el género no puede ser que el género es una categoría protegida y prohíbe la discriminación. La género como categoría protegida y prohibida de discriminación, porque ya los estudios y las encuestas que se hacen han denotado que sí existe. Entonces, el género es una categoría que se va a proteger y por lo cual es un eje central en los planes de acción de los estados. Además, estableció que la subordinación de la mujer está asociada a prácticas basadas en estereotipo de género, socialmente dominantes y socialmente persistentes, que la responsabilidad del Estado por la acción de particulares en caso que se involucre violencia de género. Cuando hayan casos en los que haya violencia de género, es responsabilidad del Estado. Si no investiga, previene, hasta prevenir es una obligación, erradicar y en el caso del daño, reparar. Además, en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, se determinó que este es como la llave que abre la convencionalidad para que se empapen todas nuestras normas nacionales, es el control de convencionalidad. Aquí el control en mi país es difuso, porque lo puede hacer cualquier autoridad. Si dice cualquier autoridad, yo podría pensar, bueno, vamos a explicar qué es el control difuso de convencionalidad. El control es cuando me encuentro una norma nacional que dice A y me encuentro una norma internacional que dice B. Entonces tenemos un choque, ¿no? Porque una dice algo y la otra lo contrario. Entonces, ¿qué norma voy a aplicar? ¿La nacional o la internacional? Bien, existe un principio para decidirlo, es el principio pro homine, que quiere decir que se va a aplicar la norma que mayor favorezca al hombre. Este principio está basado en que las normas sean más justas y sí, doctor, control de convencionalidad. Así es, cliente, muchísimas gracias. Este control de convencionalidad se le llama así basado en las convenciones internacionales. Entonces, cuando vean esta discordancia entre normas, deben de elegir la que mayor favorezca. Y además, la piden ex oficio. ¿Qué significa ex oficio? Es que yo decía que en mi país este control de convencionalidad es difuso. ¿Qué significa que es difuso? A diferencia, el opuesto es el control de convencionalidad, podríamos decir concentrado. Lo contrario a difuso es concentrado. Por ejemplo, un control concentrado es el de constitucionalidad, porque cuando hay una acción de inconstitucionalidad solo lo puede resolver la Corte Suprema.
Y en cambio, en el control de convencionalidad es difuso porque lo pueden hacer todas las autoridades, ¿no? Lo puede hacer un juez familiar, un juez laboral, por eso es difuso, ¿no? Es una característica del control convencional. Muchas gracias por la pregunta. Jonathan, bienvenido. Y entonces, al ser oficio, ¿saben lo que significa cuando algo es de oficio? O cuando es a petición de parte, ¿no? Que podríamos decir que son las dos, de oficio y de petición de parte. Quiere decir que aunque ni actor ni demandado lo pidan, el juez lo tiene que hacer. Entonces, el control de convencionalidad de oficio entre las normas internas y el corpus juris interamericano, así como también tomar en cuenta, como habíamos dicho, las jurisprudencias y las opiniones consultivas de las cortes. Vamos a darnos cuenta cómo el resolver casos concretos nos han dado pautas y prerrogativas para la elaboración de nuestros planes. Existen además otras sentencias que les agregué aquí, que vienen dentro del plan, que son las jurisprudencias y opiniones consultivas del caso Caballero Delgado Santana versus Colombia, en el cual establece que los menoscabos a los derechos humanos que puedan ser atribuidos por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular que actúe con su tolerancia o aquiescencia constituye un hecho imputable al Estado, es responsabilidad del Estado, y que esto compromete su responsabilidad internacional, por lo cual puede ser juzgado. Aquí en mi país podemos decir que el Estado puede realizar algunas violaciones de derechos humanos, como cuando están los delitos, está la acción y la omisión, comisión por omisión, era otra clasificación de materia penal, y aquí yo la relaciono con la que es la acción, omisión y la aquiescencia. Cuando nosotros hablamos de la aquiescencia, hay que aclarar que la aquiescencia es cuando el Estado se da cuenta de algo que está sucediendo y no haga nada. O sea, no hizo algo ni no dejó de hacer algo, sino que vio algo el que tenía que hacer y no hizo nada. Esa es la aquiescencia, ¿no? Me estoy percatando de algo y no hago nada, ¿no? Entonces, esta participación del Estado puede ser como de, puede ser como en acción, omisión o aquiescencia, ¿no? Puede ser por acciones positivas, acciones negativas o por acciones nulas, ¿no? Ay, muchas gracias. Dice, en nuestro país el control concentrado, lo que es el Tribunal Constitucional, y realiza el control constitucional de las normas infralegales. Excelente, exactamente. Clarísimo ejemplo del control concentrado. Y sí, exactamente, normalmente los tribunales constitucionales tienen ese monopolio, ¿no? De la salvaguarda. Muchísimas gracias por participar. Me gusta cuando participan nuestros alumnos, porque a veces, muchas veces, pues, estar hablando puede llegar trato de hacer mi voz así para que no se vayan a dormir, quiero que estén ahí y que todos aprendamos, porque el primer paso ya lo dimos, que es estar inscritos en este curso maravilloso. Bueno, otra de las sentencias que vamos a platicar es el caso Arbadia Murillo u otros fecundación in vitro en Costa Rica, en el cual se estableció en los párrafos de esta sentencia que los estereotipos de género son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y se deben tomar medidas para erradicarlos. Si vemos que existen estos estereotipos de género, tenemos que emplear alguna acción como este plan para erradicarlos, que tiene pues como finalidad el plan cumplir todas sus metas hasta el 2030. Finalmente les voy a hablar sobre el caso de la masacre del Pueblo Bello versus Colombia, en el que se especificó en el párrafo de la sentencia que el Estado tiene el deber de adoptar medidas de prevención y protección a partir del conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o un grupo de individuos determinado y por la posibilidad razonable de prevenir o evadir el riesgo. Aquí vemos nuevamente cómo reitera en que el Estado puede entrar en cualquiera de las etapas del problema, ¿no? Antes de que el problema suceda, pero que se vea venir en lo que se está sucediendo el problema y posterior al problema para repararlo, ¿no? Entonces, la obligación del Estado es compleja,
y en nuestra tarea hacerla cumplir. Recuerden que tenemos ya ciertos mecanismos para saber la realidad, porque pues en los comerciales y así, pues el Estado siempre promueve que pues hay un estricto cumplimiento y que todos los recursos son destinados a planes y programas. Ahora existe el sistema de transparencia, en el cual hay un acceso a la información y podemos solicitarlo para constatar datos reales, y muchas veces estos datos nos ayudan a poder irnos a algunos otros procedimientos como la tutela, ¿ok? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de estos planes, tenemos, quiero que conozcan algunas herramientas que se utilizan para poder designar cuáles son los planes de acción para mejorar las condiciones de igualdad en el Perú y cuáles son las herramientas que se utilizan. Aquí en esta tablita aparece un listado de columnas en la cual explico una metodología. Esta es la etapa 1 del diseño. Los rubros se dividen en pasos del proceso, instrumento, finalidad de aplicación, descripción del instrumento y producto de la aplicación. Entonces vemos que hay 2 pasos en el proceso. El primero es la delimitación y analización de la estructura del problema público. Lo vamos a identificar, lo vamos a delimitar. El segundo es la determinación de la situación futura deseada. ¿Cómo estaba y cómo queremos que esté? Entonces, ¿qué instrumentos tenemos para lograr esas metas? O las metas. El árbol de problemas, juicios de expertos, talleres participativos, análisis de tendencias, análisis de escenarios contextuales. Y estos instrumentos tienen una finalidad. Por ejemplo, el del primero es analizar la causalidad de efecto, es decir, causa y efecto. En el de juicio de expertos, verificar la fiabilidad de una decisión de un problema público. En los talleres participativos, validar las variables vinculadas del modelo del problema público. El análisis de tendencia y análisis de escenarios tiene como finalidad determinar la probabilidad de ocurrencia y potencial de impacto en cada tendencia en el problema público. Ahora, estos instrumentos los vamos a describir. El primero busca evidencia y revisa la información estadística. Revisa los estudios, las investigaciones de expertos, identifica las tendencias y los escenarios vinculantes. Además, ve la opinión informada de personas con trayectoria en el tema, recomendaciones de las organizaciones internacionales. En los talleres participativos se hacen talleres de trabajo con direcciones generales, con academia, sociedad civil, cooperación internacional, especialistas de las entidades. Y el producto de estas aplicaciones, en el primer caso, tiene el objetivo de identificar las primeras causas y efectos del problema, ¿no? Que es el primer paso. La validación del modelo y los aportes de la propuesta al problema público y sus variables. Dentro de la determinación tenemos diversos instrumentos, como el análisis de tendencias y los análisis de escenarios contextuales. Tiene la finalidad de determinar la probabilidad de ocurrencia y potencial de impacto en cada tendencia en el problema público. Y lo describe con la extrapolación de datos históricos recientes y relevantes, incluyendo la revisión de fuentes cualitativas y cuantitativas. Además, incluye la narración plausible que describen la configuración a partir de situaciones presentes de diferentes contextos futuros de escala global que puedan afectar el desarrollo nacional. Y finalmente, esta metodología nos va a permitir identificar las oportunidades y los riesgos de cada escenario. Esto puede ser de manera positiva o puede ser de manera negativa, dependiendo del comportamiento futuro de la situación deseada. Esta es un ejemplo de la metodología de un plan estratégico en su primera parte. Además, tenemos en su etapa 1 una formulación un poquito más compleja, la cual quiero que estudien. Ay, voy a poner en vibrador para que no se oigan los mensajicos. En este tenemos como pasos del proceso la elaboración de objetivos prioritarios e indicadores
la elaboración de lineamientos, la identificación de los servicios y estándares de cumplimiento, la identificación de política relacionada, y hay una subdivisión de pasos del proceso, instrumento, del siguiente paso, ¿no? Y vemos instrumentos relacionados, reuniones técnicas, nuevamente la participación de expertos, talleres participativos, revisiones documentales. Y cada una de estas, a través de esta matriz, de estos cuadritos, ponemos la finalidad de aplicación, la descripción de los instrumentos, talleres, reuniones, revisiones políticas y los productos alcanzados, ¿no? Los aportes, las propuestas validadas, ya tenemos indicadores revisados, ya tenemos a servicios validados, propuestas completas y pues algunos anexos que sirven como guía de políticas o nacionales. Esto se llama ficha de alineamiento de nivel horizontal y hay fichas de alineamiento de nivel vertical, ¿no? Dependiendo de cómo se elabore la gráfica. Bien, entonces tenemos, gracias a estas herramientas, un diagnóstico. El diagnóstico del plan se tiene que utilizar a través de estas herramientas para poder medir cómo se encuentra la situación de nuestro país. Por ejemplo, podemos ver qué tal se encuentra todo viendo cómo nos encontramos en nuestros hogares, ¿no? Si en nuestros hogares tenemos participación activa, si aún hay estereotipos, cuántas mujeres tienen carrera en nuestra casa, cuántas tienen el poder económico, en los puestos más altos hay mujeres o hay hombres, ¿no? Servicios médicos idóneos a todas las mujeres, entre otras actividades. Por lo cual, el modelo del programa público debe estar centrado en estas ideas, en que hay una discriminación estructural. Esta discriminación estructural se debe a que no hay una distribución igual del poder, sino que está desigual. Como pues venimos de un sistema patriarcal, pues este sistema está hecho para los hombres, ¿no? Entonces, estos patrones son socioculturales y discriminatorios. La violencia es una forma de discriminación y nuevamente vemos que parte grave de los problemas son los roles de género que jugamos. Por lo cual, las normas y la cultura institucional debe reforzar la situación de inferioridad y subordinación de las mujeres. ¿Para qué? Para sacarla de ese rezago, de esa brecha en las que nos encontramos sumergidas, ¿no? Copié este cuadrito que viene en el plan de acción para poder analizar y podamos ver cómo se encuentra el análisis, el diagnóstico de la discriminación estructural contra las mujeres. Primeramente, vamos a ver cuáles son los efectos de la discriminación, cuál es el problema público, porque la discriminación es un problema público y como es público, le atañe y es obligatorio para todas las autoridades. Es un problema que el Estado debe resolver y está en su lista de prioridades. Y para saber estudiar este problema público debemos ver cuáles son las causas. ¿Cuáles son las causas de la discriminación estructural contra las mujeres? Primero, porque existe norma y cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad y subordinación de las mujeres. Además, existe una asignación desigual de roles. Los hombres están en el lado productivo y las mujeres en el lado reproductivo. Existen patrones socioculturales discriminatorios que siempre privilegian lo masculino sobre lo femenino. Esas son las causas. Entonces, hacemos la interseccionalidad y analizamos los efectos de esta discriminación estructural. Está la vulneración del derecho a una vida libre de violencia, que está en aumento, la vulneración de los derechos a la salud sexual y reproductiva, la vulneración del derecho al acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, en el Congreso, en los juzgados, en los tribunales electorales, en los tribunales constitucionales, los directivos de una sociedad civil, de una sociedad mercantil. Y además, el efecto de que se vulneran los derechos económicos y sociales.
Es así como a través de esta metodología podemos diagnosticar la situación en nuestro país. Ahora, dentro del plan vamos a ver que hay algunos conceptos claves. Estos conceptos claves son la igualdad, el género, la discriminación, la violencia contra la mujer y la discriminación estructural. La igualdad tiene dos tipos de discriminación, la formal y la sustantiva. Cuando hay igualdad formal, se basa en la idea de que la ley debe de aplicarse en forma similar a todos los individuos con independencia de sus características. Y la sustantiva es cuando adecuamos la norma al caso concreto, en el cual las leyes y políticas deben garantizar que las mujeres tengan la misma oportunidad que los hombres en las distintas esferas sociales, ¿no? Primero, formalmente a través de las normas y luego en los resultados. El género es un conjunto de creencias, atribuciones y prescripciones culturales que establecen lo propio, es decir, que es para niños y que es para niñas, que es para mujeres y que es para mujeres, y lo propio de las culturas de las mujeres en cada cultura. La discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que se basa en el sexo y que tenga por objetivo o por resultado, aunque no haya sido el objetivo, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Y la discriminación estructural, que es una violación persistente de los derechos humanos de las mujeres. Estos conceptos claves se encuentran insertos en nuestro plan, en el cual se pueden analizar y estudiar los efectos de la discriminación en las estructuras contra la mujer. Estos efectos de discriminación, como les mencioné, es un problema público, por lo cual el Estado tiene la obligación de estudiarlo, de resolverlo, de medirlo, de prevenirlo y de erradicarlo. Algunos efectos de la discriminación son la vulneración al derecho a una vida libre de violencia, que se vulnere los derechos a la salud sexual y reproductiva, al derecho de acceso a participación y los derechos políticos, económicos y sociales. Ahora, vamos a ver qué políticas se encuentran relacionadas. Vamos bien, ya llevamos 1 hora 6 minutos de clase. Espero que todos estén bien atentos. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Me gustaría escuchar sus participaciones. Voy a usar 1 minuto para traer un poquito de agua. ¿Sale? Les doy 2 minutitos para que todos podamos tomar un vasito de agua. ¿Está bien, doctora? Ok, doctora, gracias. Listo, hemos vuelto. Ay, ya. Creo que he hablado durante 1 hora continua y me ha secado un poquito la voz, pero ya estamos aquí. Regresamos de nuestro mini receso y vamos a hablar sobre las políticas relacionadas. Uno del eje temático, así se le denominan
a los planes o a los objetivos de cada plan nacional, ejes temáticos que son como los temas o subtemas que se van a atacar y que son las partes medulares de las estrategias del gobierno o del Estado, ¿no? Dentro del eje temático de equidad y justicia social, tenemos como política del Estado número 10, la reducción de la pobreza. Esta se va a hacer a través de promover la producción y el desarrollo empresarial local y el empleo. Y se va a establecer un sistema de identificación y atención de la promoción al empleo a personas sin sustento. Estas dos acciones están encaminadas directamente a la reducción de la pobreza. Muchas veces, la falta de ingresos, claro que sí, Luis, con mucho gusto dejo las diapositivas con la doctora. Muchas veces la falta de ingresos es la debida pues por el desempleo. Entonces, es una buena manera pues de reducir la pobreza. Otro es la promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación, que se combatirá toda la forma de discriminación promoviendo la igualdad de oportunidades. ¿Cómo es promoviendo? Impartiendo talleres, sacando comerciales, capacitando cursos educativos, yendo casa por casa, con trípticos, o sea, tratando de educar, ¿no? También se va a hacer a través del fortalecimiento de una institución al más alto nivel del Estado en su rol de rector de políticas y programas de la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es decir, la equidad de género. Va a fortalecer la participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos que dialogan y conciertan con el Estado y la sociedad civil, como aperturar foros, las comisiones que se abren en los congresos, en los parlamentos. Dará acceso equitativo a las mujeres en recursos productivos y de empleo. Desarrollará sistemas que permitan proteger a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres responsables del hogar, personas desprovistas de sustento, personas con discapacidad y otras personas discriminadas o excluidas. Ya estas están encaminadas para un sector con alguna condición que los hace más vulnerables. Además, debe de promover y proteger los derechos de los integrantes de las comunidades étnicas discriminadas, impulsando programas de desarrollo social que las favorezcan integralmente. Aquí, por ejemplo, se han hecho algunos programas como Piso Firme, en que se iba a los hogares que tuvieran el piso de tierra y se les ponía cemento, ¿no? Ese era un programa. Además estaba para construir, si veían que tu casa tenía ciertas características, te dan un capital para que lo hicieras, ese tipo de programas, ¿no? Habían unos programas para dar alimentos a los niños, etcétera. Todos estos programas sociales en los cuales tienen que participar para ser beneficiarios. Ahora, en la parte o en la sección de objetivo prioritario de la Política Nacional de Igualdad de Género, tenemos diferentes objetivos prioritarios que son enumerados. Objetivo prioritario 4, objetivo prioritario 6, objetivo prioritario 5, objetivo prioritario, ¿no? Así. Ahora, dentro de la primera parte está el de garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres. Otro, garantizar el ejercicio de los económicos sociales de las mujeres, reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios, garantizar el acceso y participación, reducir las barreras institucionales que autorizan la igualdad en el ámbito público y privado, garantizar nuevamente los derechos, garantizar el ejercicio de los derechos, reducir la incidencia de los patrones socioculturales, garantizar el ejercicio de los derechos económicos, ¿no? Aquí es un poco reiterativo. Y todo esto para lograr los objetivos del Plan Nacional. Ahora, ¿de qué manera los agrupamos? Existen objetivos prioritarios y lineamientos. Estos indicadores y estas tablas las vamos a ver dentro de nuestro plan del Perú, dividido en objetivos principales, indicadores, logro esperado, lineamientos. Ya que el logro esperado está cuantificado en porcentaje,
que es el incremento en por ciento que se pretende. Por ejemplo, en el objetivo prioritario OP1, que es el de reducir la violencia hacia las mujeres, se ve que el porcentaje de las mujeres hacia las mujeres es alto y se pretende lograr el 2.4 a través de implementar ciertos lineamientos como son el de implementar medidas y atención de protección para mujeres víctimas de violencia integrantes del grupo familiar, implementar medidas de prevención de violencia contra las mujeres a favor de la ciudadana y pone quién es el responsable objetivamente, que es una institución, el MIMP, ¿no? En el objetivo numeral 2, pone diferentes porcentajes y pone una institución responsable diferente y pretende lograrlo a través de mejorar servicios de salud, fortalecer la implementación de la educación de salud, ampliar el acceso a los servicios especializados. Además, está el de garantizar el acceso a las mujeres a la participación de tomas de decisiones. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? A través de implementar medidas para garantizar la participación, implementar medidas de acción afirmativa. Además, está el objetivo prioritario 4, que consiste en garantizar el ejercicio de derechos económicos a través de implementar el Sistema Nacional de Ciudadano con enfoque de género para personas en situación de dependencia económica o física. Puede ser para incrementar el acceso y control de recursos naturales, fortalecer la inserción laboral formal de las mujeres, implementar medidas para asegurar el ejercicio y se lo atribuye a otro responsable, a Produce. Para reducir las barreras institucionales, se incorpora el enfoque de género en las entidades públicas que brindan bienes y servicios. Aquí, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Alerta de Género. La alerta de género es un lineamiento con una metodología que se basa en la estadística. Es importante poner en cada institución pública un área que sea de alerta de género en las cuales cualquier trabajador o cualquier persona puede llegar a denunciar acoso laboral, acoso sexual, y ellos deben de tener un registro. Ese registro se va a formar a partir de un control de información nacional en donde cada dependencia que tenga esas áreas van a hacer un reporte. Y ese reporte va a poder medir las incidencias que existen. Y esa es una forma que brindan para disminuir la violencia contra las mujeres. Ahora, tenemos, entre otros planes y objetivos de acciones, la provisión de servicios y estándares. Porque pues normalmente todas las instituciones y organizaciones gubernamentales están basadas en algunos servicios y tienen algunos lineamientos y estándares. Dice Xiomara, importante que comparte información, señorita abogada. Claro que sí, van a estar disponibles para ustedes. De todos modos, voy a pasar el link de mis fuentes para que puedan estudiar y leer completamente los textos. Me gusta mucho hacerlo así de manera diapositiva porque siento que es un poquito más visual y a veces pues nos vamos en la explicación y viendo el escrito, regresamos a esas pequeñas partes que nos causaron más atención y que podemos estudiar a mayor profundidad o las que nos quedaron dudas. Bien, dentro de la parte del plan en el que se da la provisión de servicios y estándares está el objetivo prioritario 1, que es el que ya habíamos mencionado, reducir la violencia a las mujeres, con el lineamiento de implementar medidas de atención para protección a mujeres víctimas de violencia integrantes del grupo familiar. Aquí ya lo especifica, ¿no? Ya hace una categoría, ¿no? Integrantes del grupo familiar y lo hace a través de diversos servicios, una atención integral, atención de salud, esta sea oportuna, disponible, que haya un registro y seguimiento de las medidas de protección a las víctimas de violencia, los integrantes del grupo de familia. Lo que les he dicho, las estadísticas ayudan mucho, porque así realmente se mide la realidad que sucede en nuestro país y se mide
y se puede evaluar las acciones implementadas por los gobiernos. Además está la investigación oportuna en las fiscalías especializadas de violencia contra la mujer, porque ya se tuvo que ir a la necesidad de que estas fiscalías se especialicen, porque pues el porcentaje de denuncias, violencia de mujer ha sido tan alto que ya se requiere una especialidad, que además no solo sean las fiscalías especializadas, sino que haya una defensa pública especializada, intercultural, accesible, oportuna, efectiva y disponible, que tenga la capacidad para realizar este desafío tan grande de proteger y sancionar la violencia contra las mujeres. Además de los integrantes del grupo familiar, y en algunos casos también refiere a delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. También está la atención y orientación, asistencia legal, psicológica. Ya vemos como otras áreas, otras disciplinas siempre participan en el acceso a la justicia. Tiene que haber que estas atenciones tienen que ser interculturales, accesibles, oportunas, efectivas, disponibles, de calidad, a víctimas de acoso sexual laboral. Tiene que haber un desarrollo de capacidades y competencias para operadores de justicia. Esto es muy importante. De hecho, muchas de las sentencias de la Corte Interamericana tienen como resultado no solo la indemnización, sino la capacitación de los operadores jurídicos, y he visto en mayor proporción de los policías. Además, también dentro de nuestra gráfica tenemos ya destinados estos servicios a qué personas van dirigidos, cuál es el público a los cual van estos objetivos prioritarios que tratan de combatir la violencia. Por ejemplo, van dirigidos en el primero a los niños, niñas, adolescentes, en el segundo a mujeres, niñas y familiares, víctimas de feminicidio, tentativa de feminicidio, en el otro rubro a mujeres integrantes del grupo familiar, afectados por violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, a mujeres en sus diversidad, ciclos de vida, integrantes del grupo familiar, víctimas de violencia, hombres y mujeres trabajadores, operadores de justicia dentro del Poder Judicial, Ministerio del Interior, Ministerio Público, ¿no? Todas esas personas en las que van. ¿Y quién es el proveedor? Pues diferentes instituciones, ¿no? El MINJUS, MTP, empresa privada, MMP, el Poder Judicial, ¿no? Porque este es un trabajo de todos los que conformamos el Estado. Bien, hasta aquí hemos hablado conjunto del plan. Quiero hacer como una síntesis o una remembranza de los aspectos más importantes que quiero que nos queden en nuestra memoria, para que después que digan, yo tuve clases con la maestra Meli Martínez, me quedó muy claro que existen disposiciones internacionales que han suscrito nuestros países, por los cuales estamos en la posibilidad de hacerlos cumplir y de reclamarlos, ¿no? Que aquí voy a recordar que en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se hizo únicamente la disposición de que los hombres nacen y permanecen libres en igual de derechos, y no se tomó en cuenta a las mujeres. Dense cuenta cómo esta primera declaración que tenía como objetivo brindar libertad y mejorar las condiciones, nos dejaron fuera. Fue entonces que la francesa Olympia de Gouges se atrevió a poner la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y en su artículo primero ella interpretó y dijo: la mujer nace libre y goza igual que el hombre y los derechos. Demos cuenta cómo desde ese entonces existen situaciones que nos hacen tener esta brecha. Por lo cual, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, en su artículo primero ya no dijo hombres y mujeres, sino dijo: todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, dotados como de esta razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Aquí ya vemos un poquito una norma que ya ya es un poquito con más equidad de género, ¿no? Ya una mejora, ya nos tomaron en cuenta todos. Esto es como el crecimiento progresivo, ¿no?
Vamos a ver entonces que existen diferentes eh, personas que han ayudado a mejorar las condiciones. Sin embargo, existe un contexto social de violencia y discriminación que está basado en el hecho de ser mujer, ¿no? Por ejemplo, en mi país, que fue un parteaguas para todos los casos de violencia de género y de violencia de las mujeres, fueron los casos Bonodeneos y otras, el cual ya hemos platicado, y el caso Fernández Ortega y otro Rosenda Cantú. Estas son de las sentencias en que México ha sido condenado por violar derechos humanos en una corte internacional. Y el caso de Fernández Ortega tiene un contexto diferente porque este contexto está basado en mujeres indígenas. Entonces, cuando nosotros hablemos un análisis, cuando nosotros hacemos un análisis interseccional, eh, podemos ver las distintas características que pueden hacer a una persona más vulnerable, ¿no? Cuando nosotros hacemos un análisis interseccional, vamos a ver cuáles son las características de la persona para medir su vulnerabilidad, ¿no? Ser mujer, ser menor de edad, no hablar el idioma español, ser pobre, ¿no? Esas son diferentes características. Y además está el ser indígena. Fernanda Rosada Cortú era una mujer indígena Mepá que vivía en Barranca Tecuani, un estado de Guerrero en la República Mexicana, en el cual había un contexto de muchos militares se encontraban en el lugar porque pues estamos en una guerra interna contra el narcotráfico. La verdad se ha llevado un gran número de personas y se rebasa la capacidad del Estado. De hecho, pues el Estado es parte de esta corrupción, de esta impunidad. Y entonces es como estrategias para mantener la paz o mantener la seguridad en algunas localidades de mi país. Se ordena a los militares que estén ahí como vigilando, pero sin embargo, en este estado, esta aparición de diferentes grupos de los militares recayó en diferentes violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, a ella, 3 militares ingresaron a su casa cuando estaban sus menores de edad en busca de unas personas detenidas y les preguntaron por ellos. Ellas no hablaban español, no supieron qué decir ni qué le estaban diciendo. La sometieron, la violaron sexualmente, más de un elemento militar. Hubieron militares afuera vigilando y entonces perpetraron este delito en agravio de un particular. Denunciaron, no les tomaron en cuenta, perdieron las muestras ginecológicas y el retardo y la falta de acceso llevó este caso hasta el sistema interamericano y derivado de este hecho pudieron medir las respuestas de las autoridades en casos de esta índole. Por ejemplo, antes en el Código Civil, no, el Código Militar prevía en su disposición que cuando un militar cometía algún delito, se le juzgaba exclusivamente en el fuero militar. Y pues los tribunales militares protegían a sus militares. Y lo correcto, como dice la Constitución, es que siempre que un militar cometa un delito y se encuentre como parte, un civil lo deben de resolver en las instancias penales comunes, no en un fuero militar. Entonces, al percatarse la Corte Interamericana de esta situación, ordenó al país modificar ese artículo y hubo una reforma, entre muchas reformas, y denotó el contexto. Y ahora es una referencia como de todos los estados de la OEA, que en Latinoamérica sufrimos una grave y sistemática violencia contra las mujeres. Y como parte de las medidas de reparación que la Corte hizo en esta sentencia y que es vinculante para México, para Perú, es el implementar medidas de reparación. Y nuestro plan de acción que estudiamos esta vez es parte de esas medidas de reparación. Démonos cuenta cuáles son los alcances
de las sentencias de la Corte Interamericana. Ay, me fui muy lejos. Ya casi terminamos. Por lo cual, yo quiero poner como ejemplo, ay, me fui. Yo quiero poner como ejemplo, eh, un, un protocolo que expidió la Suprema Corte de Justicia de Nacional, me parece muy atinado. Antes voy a leer el comentario de nuestro compañero, de nuestra Gisela. Gracias, José Luis, por sus aplausos. Imagino que es por la norma. Existen leyes que protegen a la mujer, pero a veces las víctimas denuncian, pero no continúan en el proceso. Abandonan el proceso por dependencia económica o emocional. ¿Qué hacer ante esas actitudes de desistimiento? Muy bien, excelente pregunta. De hecho, una de las mayores causas de cierre de una carpeta de investigación en casos de violencia es por desistimiento, por perdón o por falta de interés, por así decirlo, ¿no? Que porque la agraviada que fue a denunciar no le dio continuidad o le perdonó. Ahora, en nuestro sistema nacional, en México, este delito ya se persigue de oficio. Es decir, ya no es obligación, y ya debe ser así en su país, ya no es obligación de la violentada ser la que va a ofrecer las pruebas y estar impulsando el procedimiento, sino que ya es obligación del Ministerio Público investigar y resolver. Ya no puede resolver diciendo, no había interés, no presentaron pruebas, prescribió, caducó, ¿no? Ya no se puede. Esa ya no es una forma de solucionar el conflicto, porque ahora, como es un eje central y una obligación internacional, ya no pueden haber esas excusas. ¿Y qué podemos hacer? Participar en estos cursos, impugnarlos, participar en talleres. Las mujeres que están dentro del círculo de la violencia, que son pues las más vulnerables y las más propensas a cambiar de opinión por miedo, por apegos, como bien refieres, económicos, hay que tratar de llevarlas a terapia, a tratar de llevarlas a asistencia psicológica, porque créanme que muchas víctimas no saben que son víctimas, no saben que son víctimas, y ya creen que es normal, creen que es amor, ese amor que nos enseñaron tan perdonador, ¿no? Porque pues hay frases como el amor lo perdona todo, el amor lo perdona todo, y no es así, no debe ser así, hay límites, y ese límite está en mi bienestar, ¿no? Porque créanme o no, la violencia va acabando poco a poco con la persona, y esto puede llegar a que una persona se prive de su vida, puede llegar a que esta persona se vuelva violenta y violente a sus hijos, puede llegar a cometer delitos, hay casos en los que hasta las prostituyen, entonces las consecuencias son muy graves. Y entre más tiempo uno vive con la violencia, cada vez resarcir esos daños son más complicados. Entonces, creo que si estamos en el papel de abogados, no persuadir, dar argumentos válidos, irrefutables, si estamos del lado del psicólogo, fortalecer el amor propio, la seguridad. Si estamos del lado de los trabajadores sociales, hacer un estudio socioeconómico minucioso, no valiéndonos únicamente del dicho, sino por lo que alcancen a percibir nuestros sentidos, informes. Como estudiantes, ¿qué podemos hacer? Podemos capacitarnos, estudiarnos, crear talleres, visibilizar que a lo mejor puede haber una colonia, un lugar en mi entidad, en mi misma colonia, en mi misma vecindad con mis vecinos, y tomarme el tiempo de invitarlos a todos a una plática para persuadirlos, decirles todos estos derechos que tienen y que están ahí para hacerse válidos, porque yo sí considero que la educación es la llave de la libertad y de las mejorar de las condiciones. Espero que haya contestado esta pregunta. Creo que todos es importante que participemos para tratar de combatir y erradicar la violencia. Quiero mostrarles como información adicional y extra a este taller que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mi país emitió un protocolo para juzgar con perspectiva de género, que me parece primordial, porque es un poco complejo decir, bueno,
lo mismo juzgar que juzgar con perspectiva de género, no, no es lo mismo. Es una metodología totalmente diferente. Y es un método, ¿no? No es una corriente, es un método. Y todo método tiene sus pasos. Este protocolo para juzgar con perspectiva de género ya es obligatorio para todos. Y viene en atención a cumplir con la sentencia de Campo Algodonero, ¿no? Esta tiene como eje central la igualdad, que es el tema central de nuestra ponencia, y tuvo su primera edición en el 2013, una segunda en el 2017, y me ha resultado una guía práctica. Voy a dejarles el link aquí en el chat. Me gustaría mucho que lo conocieran. Muy práctico. Tiene un sinnúmero de sentencias que nos pueden servir para nuestros argumentos. Y vamos a concluir diciendo que la discriminación es cualquier diferencia de trato irrazonable, injusto o injustificada. La discriminación por género. Por lo cual, ¿qué tengo que hacer yo como juzgador, como abogado, como psicólogo, como trabajador social, cuando nos vemos en esta situación? Primero, tenemos que hacer una identificación sexogenérica. A ver, una listita. Las partes que participan en el proceso: niña, niño, hombre, mujer, no. Identidad sexogenérica. Porque así se van a medir las capacidades y las fuerzas de las partes, ¿no? No es lo mismo se agredan entre dos cónyuges, no es lo mismo que se agredan entre dos hombres, entre dos mujeres, mamá, hijo, hijo, mamá, ¿no? Es importante hacer la identificación sexogenérica. Además, otro aspecto que se debe tomar en cuenta es la orientación sexual, porque también esta es otra de las categorías sospechosas que han dado un menoscabo en los derechos, ¿no? Porque puede ser que parte de los problemas estructurales de discriminación que se han dado, aparte de ser mujer, es lesbiana, ¿no? Entonces, eso es otra categoría de discriminación que no podemos permitir, porque todos somos iguales ante la ley. Además, otra categoría que debe de analizarse para poder aplicar la respuesta más idónea al problema es la pertenencia étnica, porque este es otro grado de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, como estaba en el caso de la mexicana, la indígena Mepa, cuando enfrentó el hecho victimizante, pues hablaba una lengua y pues no entendió nada, entonces la dejó en un estado de indefensión y durante el proceso judicial no le brindaron traductor, lo que también es otra violación ya dentro del proceso, ¿no? Por lo cual, al denotar cuáles son las pertenencias étnicas, pues entonces se toman ciertas medidas para dar una solución justa, como brindar traductores. Aquí, por ejemplo, existen tribunales indígenas. En su país existen tribunales indígenas en el que únicamente las comunidades indígenas y las etnias pueden acudir a esos tribunales porque tienen en nuestra Constitución mexicana, a rango constitucional, sus usos y costumbres. Entonces, para resolver un caso de estas comunidades, el juez tiene que tomar en cuenta el contexto. Y en estos tribunales están compuestos también por personas indígenas y todo se habla en su lengua, ¿no? Me gustaría saber si ustedes también tienen este tipo de tribunales. Además, otro de los factores que se deben de analizar es si tienen religión, qué religión. Hay religiones que comprometen nuestra salud, que comprometen nuestros roles. Por ejemplo, mujeres que no pueden usar pantalones, familiares que no pueden transmitir sangre, religiones que promueven, ¿no?, la reproducción de la mujer y el hombre salir a producir, ¿no? También es otro factor. Aquí, por ejemplo, tenemos un grave problema de violencia en una comunidad indígena, porque existen dos religiones que son como las más fuertes, los protestantes y los católicos, y se están matando entre sí,
Entonces, el juez, al resolver, tiene que tomar en cuenta la religión. Cómo ese aspecto en la vida de las personas sí marca una diferencia. Además, otro aspecto que se debe tomar es el grado de estudios. No es lo mismo juzgar a una persona que no sabe leer y escribir, a una persona que es un funcionario público y conoce bien, eh, a un maestro, a un doctor, este, a un ministro de la Suprema Corte, ¿no? Y también está pues la responsabilidad en el caso de que, por ejemplo, el policía tiene la obligación de servir y cuidar, ¿no? Que ya hay una doble omisión porque incumplió con su trabajo y cometió un delito, ¿no? Ahí ya hay doble omisión. Entonces, el grado de estudios también es muy importante para poder dar a cada quien lo que le corresponde. Esa es la definición de justicia según Ilpiano. Es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que corresponde. Ahora, hilado con estas características, en las condiciones económicas. Es muy importante estudiar las condiciones económicas, porque parte de los problemas de los estados son las desigualdades económicas, el incremento de la pobreza, el aumento de los migrantes, el aumento de los migrantes y migrantes cuando vienen de otros países buscando mejores condiciones. En mi país es un lugar de tránsito, en el estado que yo vivo, está colindando con la frontera de Guatemala. Entonces tenemos un índice grado de este tipo de problemas, por lo cual es imperante se estudien y mejorar las condiciones, ¿no? Otra vez tenemos la participación de las estadísticas para poder medir el grado. Además, tienen que medirse las relaciones de subordinación, porque, por ejemplo, si alguien comete alguna violación de derechos humanos cumpliendo un deber, pues tiene que ver si se lo mandó. O sea, no es una excepción, pero sí, o sea, no le exime, pero sí es un atenuante, ¿no? También cuando hay discriminación y violencia entre jefe, patrón y empleada, esta relación de subordinación hace más difícil que uno salga del círculo de violencia. O que sea papá a hija, mamá a hijo, que sea maestro, alumna, todas estas relaciones de subordinación que vivimos todos los días. Sí, también, gracias, Chávez Zaira. En las sentencias también encuentro las relaciones ciudadanas, es decir, como concepto, sí, es una categoría. Por ejemplo, cuando hablamos de relaciones de subordinación, estamos hablando de cuál es como la relación entre las partes, ¿no? Y para aplicar un castigo idóneo, pues este es otro factor importante. Recuerden que todas estas prerrogativas son resultado de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Campos Algodoneros y otros, y en el caso Fernández Otraya y otros, Rosendo Cantú y otra. Entonces, estas conceptualizaciones vienen dentro de esta sentencia, que son los aspectos que la Corte le dijo, oye, México, debiste haberlas tomado en cuenta. Pero a partir de este momento, las vamos a tomar en cuenta en todos los casos que se resuelvan de esta manera. Ahora, finalmente, los estados están obligados a abstenerse de cualquier práctica de violencia a la mujer y minorías. Debe de actuar con la debida diligencia para investigar y prevenir la violencia a la mujer. Y sobre todo, para mí, la parte medular del por qué participar en un proceso, porque es un proceso complicado estar ante un juzgado, ¿no? Como parte material. Es la reparación integral, ¿no? La reparación integral comprende todos los rubros, económico, psicológico. Por ejemplo, a mí me pareció muy bien en parte de las sentencias, a México le condenaron como forma de reparación que le dieran becas de estudios a los hijos de las mujeres de Fernández Ortega y Rosendo Cantú. Les dieron becas de estudios para mejorar y las brechas. O sea, es una medida muy extraordinaria, muy buena. También en algunos otros casos, como Duque
versus Colombia, también les dieron becas a los hijos para resarcir este daño. Además, dentro de la reparación integral, les dieron, por ejemplo, a las que perdieron la vida, eh, les pagaron el salario que pudieron haber ganado si hubieran estado vivas hasta el momento del fallo. O sea, desde que fallecieron, al día que dieron el fallo, ellas trabajaban y por lo tanto pudieron haber ganado esta cantidad y se les dio. Era lucro cesante, ¿no? Entonces, este tipo de reparaciones son maravillosas, por eso son integrales. Dentro de estas integrales, por eso se dicen que las sentencias de la Corte per se tienen una forma de reparación porque evitan que, o sea, hay medidas no solo para castigar el hecho en particular, sino para que no vuelva a repetirse y hace acciones para disminuir las causas que lo generaron. Por ejemplo, como ya hemos mencionado, las capacitaciones al fuero militar, cambio en las legislaciones internas, todo esto comprende una reparación integral. Además, por ejemplo, hay otros castigos como el crear un monumento en nombre de las víctimas en el lugar donde sucedieron los hechos. En el campo agonero se creó un lugar en el que pusieron los nombres de las víctimas, de las 3 mujeres, 2 niñas, para que no se vuelva a repetir. Además, también está lo que es una disculpa pública que debe ser publicitada nacionalmente. No les dan mucha publicidad, para ser honestos, pero esto ya ayuda a crear una conciencia. Exacto, medidas de no repetición. Me parece perfecto. Así es, exactamente. Entonces, todo esto forma parte de lo que es la reparación integral, porque no solo reparar es de hecho el objetivo es muy grande, porque cuando uno denuncia una violación, el objetivo es dejar las cosas en el estado que se encontraban. Es un objetivo muy grande, ¿no? Entonces, por lo menos internacionalmente ya nos dieron pautas. Me gustaría a todos, yo lo estoy intentando de los juicios de primera instancia, tratar de buscar estas alternativas y solicitar en la condena aplicación de programas públicos, aplicación de becas, o sea, dentro de las cosas que solicitamos para reparación del daño, me parecía súper interesantísima que las agregáramos a nuestros procedimientos, ¿no? Para poder estar. Exacto, muy bien, como le dices, son efectos de la responsabilidad internacional de los estados. Correcto. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Así no me siento solita aquí en la clase porque, pues, es una gran maravilla esto de la tecnología, porque nos acerca, rompe fronteras, pero pues muchas veces también extrañamos pues tenernos de presente. Espero que en algún momento podamos tener estas clases de manera presencial nuevamente. Como vieron en el video de la 1, pues también uno de los problemas es que los alumnos no estén en las clases, ¿no? Hay que intentar que nada nos detenga. Y pues quiero pasarles como final esta reflexión que quiero que quede en ustedes una frase del doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. Hay un espíritu que recorre toda América y es el espíritu de los derechos humanos. Y yo le agrego la frase, espero que se contagien. Me gustaría ver si hay algún tipo de preguntas al final, con este cierre, no se preocupen, las diapositivas se las voy a hacer llegar, mi correo, y les voy a poner las páginas de mis fuentes. No, la escucho, doctora, ¿está hablando? Sí, sí, doctora. Ok, está en un mute. En principio, de parte de la Escuela Jurídica de Posgrado y todos los asistentes del evento, le agradecemos por esta ponencia y todos los conocimientos que nos han transmitido. Ha sido muy útil y estamos muy felices de contar con su participación. Esperemos que más adelante también tengamos esta ocasión de poder compartir en estos espacios académicos y que, como muy bien lo dijo, en algún momento lleguen a ser presenciales. De parte de todos los presentes, mil gracias. Y ahora es necesario reiterarles que esta ha sido la última clase del diplomado Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar de Justicia y Género. Ahora bien, también les comento a los participantes
que ya efectivamente ahí la doctora ha facilitado los links de los materiales y asimismo también, también les comentamos que respecto a la asistencia no se preocupen por el link porque ya en la grabación va a quedar y de acá podemos verificar la asistencia de todos. Con ello nos despedimos. Muchas gracias a todos los presentes